¿Alguna vez te has dado cuenta de que a menudo, cuanto más nos esforzamos desesperadamente por conquistar algo, más distante parece quedar? Pasamos noches sin dormir, trabajamos hasta el agotamiento y, aún así, la sensación es de que nada se mueve a nuestro favor. Es como correr en una cinta, mucho esfuerzo, pero siempre en el mismo lugar. Esta carrera a ciegas nos deja ansiosos, cansados y con la impresión de que la vida nos ignora. Pero existe una paradoja que pocos ven. Cuando soltamos la necesidad de control y abrazamos la gratitud, puertas inesperadas comienzan a abrirse. La gratitud parece algo demasiado simple para tener tanto poder. Después de todo, ¿cómo algo tan pequeño como agradecer puede cambiar situaciones que parecen imposibles? La verdad es que la gratitud cambia nuestro estado interno, y ese estado se refleja en la forma en que vemos y actuamos en el mundo. Mientras el esfuerzo desmedido nos aprisiona en un ciclo de tensión y frustración, la gratitud nos pone en sintonía con la abundancia. Es en este punto que la filosofía estoica se cruza con la espiritualidad. Aprender a agradecer por lo que ya existe abre espacio para recibir lo que aún está por venir. Imagina a un hombre en medio de una tormenta intentando remar contra las olas con todas sus fuerzas. Se agota, consume sus energías y aún así no logra llegar a ninguna parte. Ahora, imagina a otro que respira hondo, suelta los remos y permite que la corriente lo guíe. El primero se ahoga en el esfuerzo, el segundo descubre que el río lo lleva a un lugar seguro. La gratitud es exactamente esa corriente. Cuando sueltas la queja y pasas a ver lo que ya tienes, la vida comienza a fluir de manera inesperada, llevándote a lugares que jamás imaginarías llegar. La filosofía estoica siempre ha enseñado que no está bajo nuestro control lo que sucede afuera, sino solo la forma en que reaccionamos a lo que nos sucede. Y es precisamente aquí donde la gratitud entra como una llave poderosa. El ingrato solo ve lo que le falta, vive con los ojos fijos en lo que aún no tiene y por eso nunca encuentra la paz. El agradecido, por el contrario, reconoce el valor de lo que ya existe en su vida y con ello abre espacio para que el universo le entregue más. No es magia, es percepción. Aquello que valoras se multiplica, aquello que ignoras desaparece. ¿Cuántas veces te has encontrado quejándote de las dificultades sin darte cuenta de las bendiciones que ya estaban a tu alrededor? Quizás te quejas del trabajo que tienes, sin notar que muchos darían todo por estar en tu lugar. Quizás te quejas de la casa pequeña, sin percibir que ya existe un techo que te cobija. El esfuerzo sin gratitud genera solo más frustración porque está arraigado en la escasez. Pero cuando transformas la queja en gratitud, la energía cambia. El mismo trabajo que parecía una carga pasa a ser un escalón. La misma casa que parecía simple se convierte en un hogar lleno de valor. El poder oculto de la gratitud reside en abrir nuestros ojos a lo que ya ha florecido, en lugar de fijarlos en lo que aún falta. Es como un agricultor que siembra un campo y en vez de agradecer por la lluvia que ya ha caído, pasa el tiempo quejándose por el sol que aún no ha llegado. Ese estado de ingratitud lo ciega para percibir que ya tiene la mitad de la cosecha garantizada. El estoico, sin embargo, aprende a agradecer por el presente porque sabe que el presente es la única realidad que posee. Y en ese reconocimiento simple pero profundo encuentra la fuerza que el esfuerzo por sí solo jamás puede ofrecer. A diferencia de lo que muchos piensan, la gratitud no significa conformismo. No es aceptar pasivamente todo lo que sucede sin buscar crecer. La gratitud es, en realidad, un punto de partida. Cuando agradecemos por lo que ya tenemos, creamos una base sólida sobre la cual podemos construir. El esfuerzo, entonces, deja de ser un peso para convertirse en una elección consciente.
El ingrato lucha movido por la carencia. El agradecido actúa movido por la abundancia. Y esa diferencia lo cambia todo, porque no es la cantidad de esfuerzo lo que determina el resultado, sino la calidad de la energía con la que actuamos. Vivimos en una sociedad que glorifica el esfuerzo constante, como si el valor de una persona se midiera solo por cuánto produce. Trabaja más, corre más, haz más, pero pocos se detienen a preguntar, ¿a dónde nos lleva toda esta prisa? ¿De qué sirve conquistar el mundo si por dentro continúas vacío e insatisfecho? La gratitud rompe este ciclo vicioso, porque nos enseña que el valor de la vida no está solo en el resultado, sino también en el camino. Estar agradecido por el proceso es abrir espacio para que los frutos lleguen naturalmente, sin que necesitemos suplicar por ellos. Los grandes sabios del pasado ya comprendían este misterio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que la vida está hecha de instantes y que cada instante es digno de gratitud. No hay promesa de un mañana, no hay garantía de un futuro. El único bien real es este momento. Al agradecer por él, te conectas con la verdad más profunda. Ya estás completo, ya tienes todo lo que necesitas para dar el siguiente paso. Y es precisamente esta percepción la que desbloquea las puertas que la obsesión por el esfuerzo mantiene cerradas. La gratitud no reemplaza el trabajo, pero lo potencia. Así, antes incluso de hablar de técnicas, prácticas y estrategias, es necesario entender esta paradoja. La gratitud abre puertas que el esfuerzo a ciegas mantiene cerradas. Porque mientras el esfuerzo se desgasta en la lucha contra lo que falta, la gratitud expande lo que ya existe. Mientras el esfuerzo aislado crea frustración, la gratitud genera paz, claridad y dirección. Y cuando actúas desde ese estado, el mundo responde de otra manera. En los próximos temas nos sumergiremos en historias, lecciones estoicas y prácticas diarias que mostrarán cómo la gratitud puede transformar completamente tu vida. La parábola de la vida transformada por la gratitud. En una pequeña aldea vivía un hombre llamado Elías, conocido por ser un trabajador incansable. Todos los días, desde el amanecer hasta el atardecer, se esforzaba en cargar piedras, construir muros y sembrar semillas, creyendo que solo a través del esfuerzo exhaustivo alcanzaría la vida que tanto soñaba. A pesar de ello, Elías vivía frustrado, pues sus cosechas eran escasas y sus construcciones siempre se derrumbaban. Se sentía maldecido por la vida, como si el universo no lo escuchara, hasta que un día, al encontrar a una anciana sabia en su camino, escuchó una simple frase: ¿ya has agradecido por lo que tienes hoy? Al principio, Elías se rió de la sugerencia. ¿Cómo podría agradecer si estaba rodeado de fracasos? El esfuerzo parecía inútil, la suerte nunca estaba de su lado, pero la sabia insistió. La gratitud es la llave que abre puertas invisibles. Si no aprendes a agradecer, continuarás atrapado en el mismo ciclo de dolor. Aquella frase quedó resonando en su mente como una canción incómoda. Esa noche, al mirar su mesa con un trozo de pan y un vaso de agua, Elías decidió, por primera vez en mucho tiempo, decir en voz baja: «Gracias». Al día siguiente, aún escéptico, repitió el mismo ritual. Agradeció por el sol que salía, por el aire fresco de la mañana y por el techo simple que lo protegía de la lluvia. Nada cambió de inmediato, pero algo en su interior comenzó a transformarse. Sintió que, al agradecer, su corazón se volvía más ligero, su mente más calmada e incluso las piedras que cargaba parecían menos pesadas. Fue entonces cuando se dio cuenta. El mundo fuera de él no había cambiado, pero dentro de él surgía una nueva energía. Con el paso de los días, Elías comenzó a agradecer no solo por las cosas grandes, sino también por las pequeñas.
el canto de los pájaros, la sonrisa de un niño, la brisa suave al final de la tarde. La vida que antes parecía gris comenzó a ganar colores. La gratitud se convirtió en su oración diaria, un hábito simple pero poderoso. Y, como si el universo respondiera a esta nueva sintonía, pequeñas oportunidades comenzaron a aparecer. Una cosecha inesperada, un vecino ofreciendo ayuda, una piedra que parecía pesada moviéndose con facilidad. Los habitantes de la aldea notaron el cambio. Elías ya no caminaba encorvado por el peso de las preocupaciones. Sus ojos tenían brillo, su voz transmitía paz. Muchos le preguntaban, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el secreto? Él respondía, nada más que la gratitud. Cuando aprendí a agradecer, descubrí que la vida siempre me había ofrecido más de lo que imaginaba. Simplemente no lo veía. Aquellas palabras se esparcieron por la aldea como semillas lanzadas al viento. Cada persona que escuchaba comenzaba a experimentar el mismo ritual simple de agradecer por lo que ya tenía. Con el tiempo, la aldea entera se transformó. Donde antes había quejas y disputas, ahora había cooperación y generosidad. Las personas comenzaron a darse cuenta de que tenían más de lo que necesitaban y que podían compartir con los demás. Elías, que antes era visto como un hombre derrotado, se convirtió en un ejemplo vivo de prosperidad interior. No porque se enriqueciera materialmente de un día para otro, sino porque su vida comenzó a florecer a partir de la semilla de la gratitud. Esta parábola nos enseña que la gratitud no es solo una actitud de cortesía, sino un estado del ser. Elías no cambió su vida porque obtuvo riquezas de la nada, sino porque cambió su forma de ver el mundo. Y cuando la visión cambia, todo lo demás se transforma. El universo siempre ofrece señales, pero solo podemos verlas cuando salimos de la ceguera de la ingratitud. Al agradecer, creamos espacio para que nuevas oportunidades florezcan ante nosotros. Así como Elías, muchas veces creemos que necesitamos conquistar algo extraordinario para ser felices. Esperamos el gran premio, el trabajo perfecto, la casa de nuestros sueños, la familia ideal. Pero olvidamos que la verdadera transformación comienza al valorar lo que ya existe. La gratitud no es una espera por el futuro, es un reconocimiento del presente. Y, paradójicamente, cuanto más reconocemos el presente, más se abre el futuro en nuestra dirección. Ese es el secreto que Elías descubrió y que todos podemos aplicar. Los estoicos ya enseñaban esto en su sabiduría milenaria. Para ellos, la felicidad no dependía de riquezas externas, sino de la forma en que interpretamos la vida. Epicteto decía que la gratitud nace cuando entendemos que todo lo que tenemos es un regalo y no un derecho. Cuando vemos la vida como una dádiva, cada instante se vuelve precioso, cada detalle cobra importancia. Es por eso que agradecer no es señal de debilidad, sino de fuerza. Es la postura de quien reconoce el valor de aquello que la mayoría ignora. La historia de Elías se convirtió en una lección atemporal. Así como Luna en el valle lejano, él descubrió que la gratitud es la fuerza silenciosa que abre puertas, que el esfuerzo por sí solo no puede. Su legado no fue solo transformar su vida, sino inspirar a toda una comunidad a cambiar su forma de vivir. De la misma manera, nosotros también tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia cuando elegimos agradecer. Y, quién sabe, al aplicar esta simple lección, podamos descubrir que el jardín de la abundancia ya estaba dentro de nosotros, esperando solo ser regado por la gratitud. La ciencia y la filosofía estoica revelando el poder oculto de la gratitud. En los últimos años, la ciencia ha confirmado algo que los antiguos ya intuyeron. La gratitud tiene un poder real sobre la mente y el cuerpo humano.
Investigadores de la psicología positiva han descubierto que las personas que cultivan el hábito de agradecer desarrollan una mayor resiliencia, enfrentan mejor las adversidades y tienen niveles más altos de felicidad. El simple acto de registrar diariamente 3 cosas por las que estamos agradecidos ya es capaz de cambiar patrones cerebrales. Es decir, la gratitud no es solo una cuestión filosófica o espiritual, sino una práctica que literalmente reconfigura el cerebro humano. Estudios en neurociencia muestran que la gratitud activa áreas específicas del cerebro relacionadas con la recompensa y el placer. Es como si, al agradecer, el organismo liberara dosis naturales de dopamina y serotonina, sustancias vinculadas al bienestar. Esto significa que la gratitud crea un ciclo positivo. Cuanto más agradecemos, más aprende nuestro cerebro a buscar motivos para agradecer. Es un entrenamiento mental que aleja a la mente del enfoque obsesivo en los problemas y la orienta a ver posibilidades. Este descubrimiento dialoga perfectamente con la filosofía estoica. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio ya enseñaban que el secreto de la vida no está en controlar los acontecimientos, sino en controlar la forma en que reaccionamos a ellos. Para los estoicos, la gratitud no dependía de circunstancias ideales, sino de una postura interior. Un emperador podía agradecer por la disciplina aprendida en tiempos de guerra, así como un esclavo podía agradecer por la fuerza cultivada en medio de los dolores de la vida. Ambos veían la gratitud como una virtud que libera. Al unir ciencia y estoicismo, nos damos cuenta de que la gratitud no es solo un sentimiento, sino un hábito que moldea nuestra percepción. Un estoico diría, la vida no debe medirse por lo que nos falta, sino por lo que ya poseemos. Hoy, la ciencia traduce esta misma idea en datos. Las personas agradecidas duermen mejor, tienen menos síntomas de depresión y cultivan relaciones más sólidas. Lo que antes parecía solo filosofía, ahora está comprobado en laboratorios. Es curioso notar cómo los antiguos estaban en lo cierto, sin disponer de la tecnología moderna. Marco Aurelio, en sus meditaciones, agradecía incluso por estar vivo en un nuevo amanecer. Para él, cada día era un regalo. La ciencia actual confirma que esta práctica simple fortalece el sistema inmunológico e incluso reduce los riesgos de enfermedades cardíacas. Lo que antes era un ejercicio espiritual, ahora es también una estrategia de salud preventiva. Pero hay un detalle esencial. La gratitud no es negar el dolor. Tanto los estoicos como los científicos reconocen que el sufrimiento es parte de la existencia. La diferencia está en cómo lidiamos con él. La persona ingrata ve en el dolor solo injusticia. La persona agradecida ve aprendizaje. Este cambio de perspectiva no elimina la dificultad, pero le da un nuevo significado. Y el cerebro, al interpretarlo de manera positiva, responde liberando energía para seguir adelante. Cuando agradecemos, cambiamos no solo nuestro humor, sino también nuestra postura ante la vida. La gratitud nos vuelve menos reactivos y más creativos, pues en lugar de enfocarnos en lo que falta, pasamos a ver los recursos que ya poseemos. Los estoicos llamarían a esto vivir en armonía con la naturaleza, aceptando el orden del universo. La ciencia lo llamaría flexibilidad cognitiva, la capacidad de encontrar soluciones ante los desafíos. Nombres diferentes para la misma verdad. Quizás el punto más transformador sea entender que la gratitud genera un efecto multiplicador. Cuando alguien es agradecido, inspira a otros a hacerlo también. Así como en la parábola de Elías, el cambio individual se vuelve colectivo. Familias, equipos de trabajo e incluso comunidades enteras pueden transformarse a partir de una cultura de reconocimiento. Y la ciencia ya observa esto en estudios de comportamiento social.
mostrando que las personas agradecidas son más generosas y crean redes de apoyo más fuertes. Los estoicos sabían que la vida es corta e incierta. Precisamente por eso, enseñaban que debemos agradecer mientras aún tenemos tiempo. Esta conciencia del presente como una dádiva genera una sensación de paz ante lo inevitable. La ciencia llama a esto mindfulness, la atención plena en el aquí y ahora. Pero, en el fondo, es la misma práctica de gratitud que atraviesa siglos y civilizaciones. El lenguaje cambia, pero la esencia permanece. Por lo tanto, cuando unimos la sabiduría estoica con las evidencias científicas, nos damos cuenta de que la gratitud no es una moda pasajera, sino una ley universal del buen vivir. Transforma cerebros, sana corazones y fortalece comunidades. La ciencia explica el mecanismo. Los estoicos nos legaron la filosofía, pero depende de nosotros practicarla. Y quizás ese sea el mayor poder oculto de la gratitud. No puede ser solo estudiada, necesita ser vivida. Es en ese vivir donde revela su verdadera fuerza. La gratitud como la llave invisible de la prosperidad. Muchas personas creen que la prosperidad depende exclusivamente del esfuerzo, las conexiones o la suerte. Pasan la vida corriendo detrás de logros externos, creyendo que solo cuando tengan el trabajo perfecto, la casa de sus sueños o la cuenta bancaria llena, finalmente se sentirán plenas. Pero la realidad muestra lo contrario. ¿Cuántos ricos infelices existen y cuántas personas sencillas viven en paz? Lo que marca la diferencia no es lo que tenemos, sino la forma en que nos relacionamos con lo que ya poseemos. La gratitud surge, entonces, como la llave invisible que abre las puertas de la prosperidad. Esto no significa que debamos cruzarnos de brazos y esperar milagros. La gratitud no reemplaza la acción, pero potencia sus resultados. Es como si fuera un campo magnético invisible que atrae oportunidades. Las personas que viven agradeciendo transmiten una energía positiva y esa energía genera confianza en los demás. Un profesional agradecido por lo que ya ha logrado transmite entusiasmo, esperanza y credibilidad, volviéndose naturalmente más atractivo para negocios, alianzas y relaciones. La prosperidad comienza en el interior antes de materializarse en el exterior. Los estoicos ya advertían sobre esta verdad. Para ellos, la prosperidad no residía en acumular bienes, sino en dominarse a sí mismo. Séneca decía que el hombre rico es aquel que se contenta con lo que ya posee. Esto no significa conformismo, sino una postura de abundancia. Quien es agradecido nunca actúa desde la escasez, sino desde la plenitud. Y actuar con plenitud es exactamente lo que genera frutos duraderos, pues nuestras decisiones dejan de ser movidas por el miedo y pasan a ser guiadas por la confianza. En la práctica, esto significa que la gratitud es un filtro. Dos personas pueden enfrentar la misma dificultad. Una pierde su empleo y se desespera, creyendo que el mundo se ha acabado. Otra pierde su empleo y agradece por la oportunidad de empezar de nuevo, de buscar algo que realmente la complete. ¿Quién crees que encontrará más rápido una nueva oportunidad? Aquel que ve la vida con ojos de gratitud, no porque la realidad cambie mágicamente, sino porque su percepción crea nuevas aperturas. La ciencia confirma esta lógica. Investigaciones muestran que las personas agradecidas ven más soluciones ante las crisis, tienen mayor creatividad y perseverancia. Esto sucede porque la mente agradecida no se queda paralizada por la queja, sino que se abre a alternativas. Las oportunidades de prosperidad están en todas partes, pero solo quienes tienen los ojos entrenados por la gratitud logran verlas. Así,
La prosperidad no es solo la acumulación de recursos, sino la capacidad de percibir y aprovechar lo que ya existe alrededor. Además, la gratitud fortalece las relaciones y no hay prosperidad verdadera sin buenas relaciones. Las personas ingratas alejan a los demás, pues nunca están satisfechas. En cambio, las personas agradecidas atraen amistad, confianza y apoyo. Y son precisamente estas conexiones las que, muchas veces, se transforman en puentes hacia nuevas oportunidades. La prosperidad no es obra de un individuo aislado, sino de redes de cooperación, y la gratitud es el cemento invisible que sostiene estas redes. Otro aspecto fundamental es que la gratitud nos libera de la ansiedad por el futuro. Quien agradece por el presente no se pierde en la carrera desesperada de tener más. Este estado de calma genera enfoque y claridad, permitiendo que nuestras acciones sean más eficaces. La prosperidad no es correr sin dirección, sino avanzar con propósito. La gratitud nos ancla en el ahora y, paradójicamente, abre el camino hacia un futuro más próspero. Es importante también entender que la prosperidad no se resume a dinero, se manifiesta en salud, paz interior, relaciones saludables y propósito de vida. ¿Cuántos hombres de éxito material viven en soledad o enferman por estrés? Sin gratitud, todo lo que se conquista se convierte en un peso. En cambio, con gratitud, incluso lo poco se vuelve abundante. La llave invisible de la prosperidad es, por lo tanto, un estado de conciencia y no una cuenta bancaria. Los estoicos resumían esta idea en una simple frase: quien no es agradecido por lo poco, no será agradecido por lo mucho. Es por eso que muchos que logran grandes riquezas continúan infelices, mientras que otros, con menos, irradian felicidad. La verdadera prosperidad es el resultado de la conciencia abundante, y esa conciencia solo nace cuando cultivamos la gratitud. Es como si el universo confiara más en quien sabe valorar lo que ya tiene, y por eso le entregara aún más. Así, podemos afirmar que la gratitud es el secreto silencioso de la prosperidad, no porque cree dinero de la nada, sino porque nos enseña a ver riquezas donde antes solo veíamos escasez. Nos pone en sintonía con el flujo natural de la vida, donde todo se renueva, todo se multiplica. Quien vive agradeciendo, descubre que la vida ya era generosa desde el principio. Solo faltaba abrir los ojos para darse cuenta, y en ese abrir de ojos nace la prosperidad plena. Cómo la gratitud redefine el fracaso y transforma caídas en escalones. Muchos ven el fracaso como un final definitivo, una marca que los condena al olvido. La sociedad, obsesionada con resultados inmediatos, enseña que equivocarse es sinónimo de incapacidad. Pero la historia demuestra que no es así. Grandes inventores, líderes y pensadores pasaron por fracasos dolorosos antes de alcanzar éxitos memorables. La diferencia entre quien se detiene a mitad de camino y quien alcanza nuevas alturas está en la forma en que interpretan sus caídas. Y la gratitud es el filtro que transforma tropiezos en aprendizaje. Cuando miramos un error con gratitud, deja de ser una cicatriz y se convierte en una lección. La persona ingrata se queja de la dificultad, culpa al destino y se paraliza. En cambio, la persona agradecida se pregunta: ¿qué puedo aprender de esto? Este simple cambio de percepción lo cambia todo. El fracaso no se vuelve más ligero, pero adquiere un significado. Y cuando algo tiene sentido, deja de ser un peso muerto y pasa a ser un escalón. La gratitud no borra el fracaso, pero lo resignifica. Los estoicos ya señalaban esta sabiduría. Marco Aurelio decía que el obstáculo es el camino.
En la práctica, esto significa que las dificultades no deben ser evitadas, sino abrazadas. Si la vida presentó un obstáculo, es porque en él existe la materia prima del crecimiento. La gratitud, en este contexto, es la lente que nos permite ver el tesoro escondido en medio del dolor. Donde muchos ven solo desgracia, la mirada agradecida descubre oportunidades. A Thomas Edison, cuando le preguntaron sobre los miles de intentos fallidos antes de inventar la bombilla, respondió que no había fracasado, sino que había descubierto miles de formas que no funcionaban. Ese es el espíritu de la gratitud ante la caída. No negar el error, sino agradecer por la claridad que trajo. Cada fallo se transforma en una guía, señalando lo que no se debe repetir. Sin gratitud, el error paraliza. Con gratitud, el error orienta. La ciencia también respalda esta visión. Investigaciones muestran que las personas que cultivan la gratitud tienen una mayor tolerancia a la frustración y se recuperan más rápido de las pérdidas. Esto se debe a que el cerebro agradecido activa circuitos vinculados a la resiliencia, transformando experiencias dolorosas en energía para seguir adelante. Así, la gratitud actúa como un amortiguador emocional, impidiendo que el fracaso nos destruya. Nos permite caer sin rompernos, levantarnos y continuar. Imagina a dos atletas que pierden la misma competición. El primero se lamenta, se siente tratado injustamente y piensa en rendirse. El segundo agradece por la experiencia, reconoce el aprendizaje y vuelve al entrenamiento con más determinación. ¿Quién crees que tiene más posibilidades de ganar en el futuro? La gratitud no garantiza victorias inmediatas, pero construye la mentalidad a largo plazo que transforma caídas en escalones de evolución. En la vida cotidiana, lo mismo se aplica. Una relación que termina puede ser vista como una tragedia o como una oportunidad de crecimiento personal. Un despido puede ser considerado una maldición o como una oportunidad para empezar de nuevo. La diferencia está en agradecer incluso por lo que duele, entendiendo que hasta las pérdidas tienen un papel en nuestro proceso de maduración. Esta conciencia abre caminos antes invisibles porque nos coloca en un estado de aprendizaje constante. La ingratitud, por el contrario, transforma cada caída en una carga insoportable. Quejarse, culpar a los demás y victimizarse crea un ciclo de estancamiento. La gratitud rompe ese ciclo. No niega el dolor, pero lo utiliza como combustible. El fracaso deja de ser una prisión y se convierte en un impulso. Es por eso que tantas biografías de éxito tienen como base historias de derrotas superadas. La clave secreta está en cómo el corazón agradecido reinterpretó la caída. Esta mirada no significa romantizar el sufrimiento, sino comprenderlo como parte inevitable del viaje. El fracaso no es un accidente aislado, es un capítulo necesario en la construcción de cualquier gran victoria. Y agradecer por él es reconocer que estamos en proceso, que aún no hemos llegado al final. La gratitud transforma la narrativa. En lugar de un punto final, el fracaso se convierte en una coma, preparando el siguiente párrafo de nuestra historia. Al final, la gratitud nos enseña que no somos definidos por nuestras caídas, sino por la forma en que nos levantamos de ellas. Cada derrota llevada con reconocimiento se convierte en fuerza para el siguiente paso. Cada obstáculo agradecido se convierte en un escalón hacia un nuevo nivel. El fracaso, cuando se mira con gratitud, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Y es precisamente esta transformación la que revela el poder oculto de agradecer, incluso por lo que, a primera vista, parece destructivo. Prácticas sencillas de gratitud diaria que crean efectos extraordinarios.
Muchas veces pensamos que la gratitud es algo lejano, casi místico, reservado para grandes acontecimientos, pero la verdad es que florece en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en las mínimas elecciones. La gratitud diaria es como un músculo, necesita ser ejercitada para fortalecerse. No se trata de esperar grandes milagros, sino de entrenar los ojos para ver la riqueza del presente. Cuando se practica todos los días, crea efectos que parecen extraordinarios, pero que nacen de actitudes sencillas. Una práctica poderosa es comenzar y terminar el día agradeciendo. Al despertar, en lugar de sumergirte inmediatamente en preocupaciones, dedica unos instantes a reconocer 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo tan simple como el aire que respiras, el techo que te protege, o la presencia de un ser querido. Este pequeño ejercicio ya ajusta la frecuencia mental, desplazando el enfoque de la carencia a la abundancia. Por la noche, antes de dormir, repite el ritual. Es como sembrar y cosechar semillas de paz todos los días. Otra práctica transformadora es llevar un diario de gratitud. Escribir tiene el poder de fijar pensamientos, de hacer tangible aquello que podría pasar desapercibido. Al anotar diariamente momentos, personas o situaciones por las que estás agradecido, se crea un registro vivo de abundancia. En días difíciles, releer ese diario funciona como un remedio. Recordamos que incluso en medio de las tormentas, siempre hubo rayos de luz. Esta conciencia cambia la forma en que enfrentamos los desafíos. La gratitud también puede practicarse en silencio, durante actividades simples. Lavar los platos, caminar al trabajo o preparar un café puede convertirse en una meditación de reconocimiento. En lugar de perderse en quejas automáticas, la persona agradecida transforma esos momentos en oportunidades de conexión con la vida. La mente, en vez de agitarse en el caos, encuentra sosiego. Y ese sosiego se refleja en una mayor claridad y productividad a lo largo del día. Expresar gratitud verbalmente es otra práctica poderosa. Decir gracias de manera sincera, mirar a los ojos y reconocer el valor de quien se cruza en nuestro camino, tiene un efecto inmediato. Las pequeñas palabras tienen una fuerza inmensa. Los empleados que reciben gratitud se vuelven más comprometidos. Los amigos que se sienten reconocidos fortalecen lazos. Los familiares que escuchan palabras de aprecio se sienten valorados. La gratitud verbal construye puentes invisibles que sostienen relaciones sólidas. Además, existe la práctica de la gratitud preventiva. En lugar de esperar a que algo suceda para agradecer, la persona se entrena para estar agradecida de antemano. Esto no es magia, sino una postura de confianza. Al agradecer por el futuro, te colocas en un estado de expectativa positiva, que influye en la forma en que actúas y te preparas. Esta actitud abre puertas, porque quien cree que vendrán cosas buenas, actúa de forma coherente con esa fe. La vida, entonces, responde. Practicar la gratitud también significa cambiar la forma de reaccionar ante los problemas. Cuando algo sale mal, la mente común se queja. La mente agradecida se pregunta, ¿qué puedo aprender aquí? Transformar la frustración en aprendizaje es una de las prácticas más liberadoras. Este cambio de enfoque reduce el peso emocional, fortalece la resiliencia y nos prepara mejor para lidiar con situaciones futuras. Es el poder de transformar el dolor en crecimiento todos los días. Otro ejercicio simple es agradecer mentalmente a las personas que, de alguna forma, contribuyen a tu vida, aunque nunca se den cuenta. El conductor del autobús, el empleado que limpia la calle, el agricultor que sembró el alimento que llega a tu mesa. Esta conciencia genera humildad y respeto, rompiendo la ilusión de que somos autosuficientes.
Reconocer la interdependencia que sostiene nuestra existencia genera compasión y una profunda sensación de pertenencia. La práctica de la gratitud también puede ser una aliada en momentos de ansiedad. Cuando el corazón se acelera y la mente se agita, hacer una pausa y enumerar rápidamente motivos de gratitud ayuda a recuperar la calma. Es como un antídoto inmediato contra el caos interno. Al entrenar este hábito, la gratitud se convierte en un recurso automático en situaciones de crisis. Y poco a poco, la vida va siendo moldeada no por el miedo, sino por la confianza. Al final, las prácticas sencillas de gratitud diaria crean efectos extraordinarios porque reprograman nuestra mente. Dejamos de ser prisioneros de la carencia y pasamos a ver la abundancia que ya existe. La gratitud cotidiana nos da claridad, fortalece relaciones, abre caminos y nos hace emocionalmente más fuertes. Lo extraordinario no está en grandes milagros, sino en la capacidad de transformar lo común en sagrado. Y esa transformación ocurre con cada gracias dicho de corazón. Llegamos al punto en que todo lo dicho cobra sentido. El esfuerzo, aunque esencial, no es suficiente para abrir todas las puertas de la vida. ¿Cuántos trabajan incansablemente y aún así sienten que no avanzan? ¿Cuántos se desgastan en luchas interminables, pero continúan con el corazón vacío? Esto sucede porque hay cerraduras que no se abren con fuerza, sino solo con la delicadeza de una llave invisible. Esa llave es la gratitud, silenciosa y poderosa. La gratitud no elimina la necesidad del esfuerzo, pero lo potencia. El esfuerzo por sí solo es ciego, insiste, fuerza, desgasta. La gratitud da dirección, claridad y significado a ese esfuerzo. Cuando ambos caminan juntos, el resultado es extraordinario. Pero cuando se insiste solo en la fuerza bruta, la vida se convierte en una carrera infinita contra un muro inquebrantable. Es necesario detenerse, respirar y reconocer que agradecer puede ser el gesto que faltaba para abrir lo que parecía imposible. Imagina a alguien que insiste en una puerta cerrada, empujando con toda su fuerza. El sudor corre, los músculos duelen, pero nada sucede, hasta que se da cuenta de una llave caída a un lado. Al tomarla y usarla, la puerta se abre sin esfuerzo. Esa es la metáfora perfecta para la vida. Muchas veces no se trata de empujar más, sino de agradecer más. La gratitud es la llave discreta que actúa donde la fuerza ya no puede avanzar. El secreto es comprender que la vida no responde solo a la intensidad de la lucha, sino a la calidad de nuestra energía. Y la energía de la gratitud es magnética. Atrae oportunidades, acerca a las personas, despierta confianza. El corazón agradecido abre caminos invisibles porque vibra en sintonía con lo que existe de más elevado. Por eso, agradecer no es pasividad, es estrategia. Es alinearse con la vida para que el esfuerzo encuentre puertas ya abiertas. Muchos buscan riqueza, reconocimiento o amor creyendo que solo trabajar más será suficiente. Sin embargo, viven en constante frustración porque la vida no se mueve solo por la ley de la fuerza. Es necesario comprender la ley de la gratitud, que abre puertas ocultas, conexiones inesperadas y soluciones creativas. Donde el sudor no llega, el agradecimiento suave encuentra rendijas. Esa es la diferencia entre luchar contra la corriente y aprender a navegar con ella. El esfuerzo es la acción visible, pero la gratitud es la fuerza invisible que lo sostiene. Quien agradece camina más ligero y por eso llega más lejos. Quien vive solo por el esfuerzo carga el peso de la carencia. Quien vive por la gratitud lleva la ligereza de la abundancia. La vida, entonces, deja de ser una guerra agotadora y se convierte en una danza, en la que cada paso es guiado por el reconocimiento de lo que ya existe.
Esa es la verdadera prosperidad. Si miramos hacia atrás, veremos que los mayores avances de nuestra vida no ocurrieron solo porque nos esforzamos, sino porque logramos ser agradecidos incluso en tiempos difíciles. Esa postura nos mantuvo resilientes, firmes y abiertos a oportunidades inesperadas. Fue la gratitud la que nos enseñó a transformar caídas en escalones, dolores en fuerza, fracasos en renacimientos. Sin ella, el esfuerzo se habría perdido en el cansancio. Por eso, el llamado final es simple y profundo. Sigue esforzándote, pero nunca abandones la gratitud. Trabaja, lucha, construye, pero no olvides agradecer. En cada paso, reconoce el suelo que te sostiene. En cada logro, honra el camino recorrido. En cada desafío, encuentra algo por lo que agradecer. Así, te darás cuenta de que puertas antes inaccesibles se abren ante ti sin necesidad de forzarlas. La vida guarda secretos que no se revelan por la fuerza. El verdadero éxito, la paz interior, el amor genuino y la prosperidad plena no responden solo al sudor, sino al corazón agradecido. Esa es la llave que el esfuerzo no abre, pero la gratitud revela. Y cuando esa llave se usa, descubrimos que estábamos intentando abrir por fuera una puerta que en realidad siempre se abrió desde dentro hacia afuera. El poder oculto de la gratitud no reside solo en transformar la vida, sino en transformar quiénes somos. La gratitud nos enseña a ver con nuevos ojos, a vivir con un nuevo corazón y a caminar con una nueva confianza. Al final, entendemos que no es el esfuerzo lo que abre todas las puertas, sino la gratitud la que ilumina los caminos. Y cuando ambos se unen, la vida se convierte en un campo fértil donde cada paso es un milagro y cada día es un regalo.